Bien amigos, en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con el primer y segundo teorema fundamental del cálculo y del teorema del valor medio para integrales. Bien, entonces comencemos. Vamos a hacer este primer ejemplo, la integral de 0 a 1 de 2t menos 1 elevado a la 2 de t. Bien, este ejercicio se resuelve aplicando el segundo teorema fundamental, que simplemente es encontrar la antiderivada o la integral de lo que está aquí y después se evalúa en estos límites. Bien, vamos a hacer este ejercicio de dos formas. Vamos a hacer la integral primero. Entonces, aquí, esta integral, si queremos, podemos expandir este binomio y luego integramos cada término. O también podemos hacer una sustitución. Vamos a hacer la sustitución, que sería, digamos que sea u igual a 2t menos 1. Entonces du será igual a 2 de t. Por lo que dt es igual a du sobre 2. Entonces, si vamos a calcular, digamos, la integral, solamente tendríamos, al sustituir 2t menos 1 es u elevado a la 2 por dt, que es du sobre 2. Entonces, yo puedo escribir aquí du y ese sobre 2 como un medio acá en la parte de afuera. Luego yo puedo hacer esta integral, es decir, esto sería un medio de u a la 3 sobre 3. Luego esto sería igual a un sexto de u a la 3. Pero u era 2t menos 1, entonces tengo un sexto de 2t menos 1 y eso lo evalúo en de 0 hasta 1. Cuando t vale 1 aquí adentro daría 2 por 1 2, menos 1 1 y solamente queda un sexto. Menos, recuerden que al aplicar el primer teorema lo que se hace es calcular la antiderivada, que es esto que está aquí. Luego se evalúan los límites que aparezcan aquí en los extremos. Primero se evalúa lo que está arriba, es decir, reemplazar la variable por el valor que está arriba. Después siempre viene menos y se evalúa el límite inferior. Se reemplaza pues donde está la t. Ya reemplacé el 1, ahora vamos a reemplazar el 0. Entonces sería 2 por 0, 0, queda menos 1. Bueno, aquí me faltó elevado 3. De todas maneras, aquí daba 2 por 1 2, menos 1 1, elevado a la 3, daría 1 por un sexto. Y para el 0 sería 2 por 0, 0, menos 1 a la 3 da menos 1. Con esto daría menos un sexto. Entonces tendría así menos un sexto. Y finalmente estos dos aquí da positivo. Y sería un sexto más un sexto, daría 2 sextos, que al simplificarlo quedaría como un tercio. Y este sería nuestro resultado para esa integral. Entonces, a veces, a veces no es necesario devolver la integral a la variable original para la integral definida, porque podemos hacer la siguiente variante. Miren, voy a hacerlo por acá con otro color. A partir de la sustitución que se hace, que es esta, yo puedo decir, por ejemplo, cuando vaya por aquí, voy a escribirle aquí esta variante. Aquí tengo un medio de la integral de u a la 2. Cuando vaya justo por ahí, yo puedo escribir unos nuevos límites de integración que no necesariamente van a ser estos mismos. ¿Cómo van a salir esos límites de integración? Aquí dice que u equivale a 2t menos 1. Voy a escribirlo aquí abajo. U equivale a 2t menos 1. Luego, estos valores corresponden a variable para la variable t. Pero si yo quiero transformar esto a variable u, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo pensar, bueno, digamos, como este 0 corresponde a la variable t, yo digo, bueno, si, voy a escribir aquí, si t vale 0, que es el primer límite, entonces, de aquí que se concluye, si t vale 0, 2 por 0, 0, menos 1, quedaría solamente menos 1, es decir, que u vale menos 1. Bien, ya evalué, o sea que el 0 es como si se transformara en el límite ahora menos 1, porque simplemente reemplazo, en lugar de la t, reemplazo por el límite inferior y lo que me dé para u sería ese límite.
Y también puedo hacer el otro límite cuando t vale 1 aquí. Si t vale 1, si t es igual a 1, entonces u cuánto vale. Si t vale 1, 2 por 1, 1, menos 1, 1, es decir que u vale 1. Es decir que este límite por lo menos, bueno, ese límite quedó igual por casualidad. Y yo puedo integrar esto normal, seguir el camino normal. Queda un medio de u a la 3 sobre 3, pero ya voy a evaluarlo de menos 1 a 1. Y ya sabemos que esto da un sexto de u a la 3. Un sexto de u a la 3. Evaluado de menos 1 a 1. Y aquí simplemente reemplazar primero el 1 a la 3, un sexto. Menos el menos 1 a la 3 da menos 1, daría también menos un sexto. Y llego aquí a este mismo punto, a este mismo resultado que a la final me termina dando el 1/3. Bien, este método es muy práctico. Generalmente cuando utilizamos integración por sustitución, no es necesario devolver a la variable original, sino que yo puedo seguir, simplemente cambio los límites de integración. Bien, eso sería un ejercicio que acabamos de resolver en cuanto a el segundo teorema fundamental. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio primero para reforzar esa parte del segundo teorema fundamental. Bien, vamos a hacer esta integral. Recordemos que aquí tenemos 1 menos seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Recordemos que esta parte del numerador nos recuerda a la integral, perdón, a la identidad pitagórica que dice que seno al cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, como aquí tengo 1 menos seno cuadrado, eso equivale a ¿qué? A coseno cuadrado. O sea, 1 menos seno cuadrado de teta. Y yo puedo hacer lo siguiente, que esta integral se transforma en de 0 a pi cuartos. Y este numerador se transforma en coseno cuadrado sobre el mismo coseno cuadrado que tengo en el denominador y el diferencial de teta. Entonces, como pueden darse cuenta, puedo eliminar cosenos. Tengo de 0 a pi cuartos de teta. Entonces, como la variable es teta, la integral de teta solo sería teta evaluado en 0 a pi cuartos. Es decir, reemplazo primero teta por pi cuartos, que daría el mismo pi cuartos, menos evaluado por 0, pero si vale 0 solamente queda 0, por lo tanto esto sería nuestro resultado. Bien, ahora vamos a resolver uno de los ejercicios del primer teorema fundamental. Vamos a considerar el siguiente ejercicio. Digamos que tenemos la función f de x. Bueno, vamos a diferenciar aquí. F de x igual a la integral, digamos, de x a x más 2 de 4t más 1 de t. Recuerden que en este tipo de ejercicios para el primer teorema, generalmente lo que nos piden hallar siempre es la derivada de esa expresión o de esa función. Bien, ¿qué es lo que nos dice ese teorema? Que cuando tenemos una función definida de esta forma, f de x es igual a la integral desde un número cualquiera hasta x de f de t de t. Y si yo voy a derivar eso, su derivada simplemente está por la función que esté ahí adentro evaluada en x. La función evaluada en x. Ahora, si esta x o si lo que está aquí no es una x sola, sino que es una función cualquiera, ya sea distinta de x, pues ya sea x a la 2, seno de x, cualquier cosa, se reemplaza siempre la t por lo que está ahí arriba y después se multiplica por la derivada de la función que está ahí arriba. Aquí como la función es x, la derivada da 1 y no se escribe más nada. Pero en algunos ejemplos se puede trabajar, digamos, si aquí fuese seno de x, entonces aquí sería f de seno de x por la derivada de ese seno de x, siendo esta función la función que está ahí adentro. Bien, entonces aquí no podemos aplicar directamente el teorema porque el teorema me pide que venga desde una constante hasta cierto valor. Pero aquí podemos hacer lo siguiente. Aquí dice de x a x más 2.
Yo puedo pensar aquí así, que aquí está en la recta real, aquí está la x, y aquí está el x más 2. Entonces por ahí adentro yo puedo elegir algún número, una constante cualquiera a, y aplicar una de las propiedades de integración, de integral definida, que me dice lo siguiente, que esta integral yo la puedo transformar en una suma de dos integrales. Una que vaya, digamos, desde el límite inferior x hasta a, desde x hasta a, ¿de quién? De esa función 4t más 1 de t, más la integral que va desde a hasta x más 2 de la función que tenemos 4t más 1 de t. Bien, a esta parte del ejercicio sí le puedo aplicar el teorema porque tengo función y constante aquí abajo. A esta todavía no porque por la forma en que la tengo, pero yo también puedo acudir o puedo recurrir a una de las propiedades de integral definida que me dice que yo puedo invertir los límites y le cambio el signo a la integral. Como está positiva, la escribo negativa y le invierto los índices de integración, perdón, los límites de integración. Sería desde a hasta x ahora, cambiando el signo, y que escribo 4t más 1 de t más la integral de a hasta x más 2 de 4t más 1 de t. Ahora, como lo que voy a encontrar es la derivada, entonces yo digo, entonces ahora sí, mi derivada va a ser igual. Como acá hay un menos, escribo ese menos. Y recuerden lo que les dije, simplemente es cambiar a t por lo que está ahí arriba. Como está x, sería 4x más 1. Abro paréntesis, 4x más 1. Más, ahora voy a sacar la derivada de esto. Reemplazo la t por lo que está ahí arriba, que es x más 2. Sería 4 paréntesis, x más 2 y afuera hay un más 1. Listo, entonces vamos a desarrollar esta parte, que es este menos lo distribuyo y sería, o quedaría menos 4x menos 1. Y este 4 lo distribuyo y sería 4x más 8, más 4x más 8, más el 1 que está al final. Pero yo puedo aquí cancelar este 4x con este 4x y cancelar el menos 1 con el menos 1. Digamos este menos 1 con este más 1 y solamente me queda 8. O sea que en este ejercicio la derivada de esta función, que es una integral, me genera simplemente el 8. Bien, ahora vamos a resolver otro ejercicio similar a este que hicimos ahora mismo del primer teorema. Bien, entonces vamos a resolver, vamos a hallar la derivada de esta función. Entonces, como les había dicho, simplemente es escribir. Entonces, la derivada sería, simplemente es escribir la función, reemplazo la variable por lo que está ahí arriba. Como está x a la 3, sería seno, y en lugar de t escribo x a la 3, y como estaba a la 2, lo dejo a la 2. Y les dije que cuando acá había una función distinta a x sola, había que multiplicar esto por la derivada del límite superior. Entonces, por la derivada de x a la 3 queda 3x a la 2. Y aquí yo puedo simplificar esto o escribir esta potencia como una sola expresión y quedaría finalmente, voy a escribirlo de forma ordenada, 3x a la 2 por el seno de x a la 6. Recuerden, cuando es potencia de potencia se multiplican los exponentes. Bien, ahora vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a aplicar el teorema del valor medio para integrales. Bien, vamos a resolver entonces este ejercicio. Dice, dada la gráfica de f que aparece en la figura, esta es la figura, vamos a calcular primero que todo la integral de 1 a 7 de f de x, siendo esta la función f de x. Después dice determinar el valor medio de f en el intervalo de 1 a 7. Después dice repetir a y b con la gráfica de f trasladada a 2 unidades. Bueno, en este caso vamos a hacer solamente a y b. El literal c ya los dejo a ustedes para que ustedes lo intenten hacer después. Bien.
Aunque entendiendo ya cómo se hace la parte A y B, ya aquí la parte C es muy fácil. Bueno, les recuerdo que cuando hayamos, primero me piden calcular la integral definida. Como se dan cuenta, esta integral, perdón, esta gráfica, esta función es una función totalmente positiva porque está por encima del eje X. Cuando tengo una función no negativa, es decir, que sea positiva o cero, y voy a integrar esa función, lo que me genera es el área bajo la curva o bajo la gráfica. Es decir, estaríamos hablando, digamos, voy a hacerla aquí con azul, estaríamos hablando, prácticamente estaríamos hablando de toda esta área. En otras palabras, lo que me están diciendo es que hay esa área. Pero como no conozco la función directamente de manera explícita o de manera algebraica, pero las figuras que se me pueden formar aquí son triángulos y rectángulos, así que yo puedo calcular esta integral a través de esta área. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo dividir toda esta área en estos dos triángulos y todo este rectángulo completo. Y voy a hacerla por partes o por pedazos. Voy a enfocarme primero en este rectángulo y después me enfoco en los dos triangulitos. Este rectángulo voy a llegar directamente aquí el área. El área para este rectángulo sería, recuerden que el área del rectángulo es base por altura. Como comienza en 1 y termina en 7, la base va a valer 6 y la altura sería 1. O sea que este es un rectángulo de 6 por 1, es decir, esa área mide 6 unidades. Ahora vamos con este triángulo. Recuerden que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Aquí la base vemos que vale 1, que de 1 a 2 es 1. Y la altura vale 2, que de 1 a 3 es 2. Tendríamos base que es 1 por altura 2, entre 2, que es la fórmula del triángulo, y simplemente nos da 1. Y para este último triangulito, esa área sería la base, en este caso la base vale 2, que de 2 a 4 hay 2 unidades, 2 por la altura, y en este caso la altura vale 1, porque de 1 a 2 aquí sería 1, también entre 2, cancelamos los 2 y también esta área me da 1. Entonces podemos concluir que la integral de 1 a 7 de f de x, en este caso f de x siendo esta gráfica, como ya sabemos que es el área bajo la curva, simplemente esa integral nos está dando por un lado 6, aquí 1 y 1 serían 6 más 1, 7 más 1, 8. Listo, entonces ya hemos calculado o hemos realizado la parte A. Ahora vamos a la parte B. Voy a escribir aquí A, vamos a la parte B. Dice determinar el valor medio de f en ese intervalo de 1 a 7. Recuerden que el valor medio, voy a escribirlo así como b medio o valor medio, es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x. Digamos que esta es la fórmula o la expresión que utilizamos para hallar el valor medio de una función en un intervalo, donde a y b son los límites de la integral y corresponden también obviamente a los del intervalo. Entonces podemos hallar fácilmente aquí que el valor medio es 1 sobre b menos a. Recuerden que el primer número hace el papel de la a y el segundo el de b. Entonces aquí tendríamos 1 sobre 7 menos 1 por la integral de 1 a 7 que teníamos aquí de f de x de x. Pero esta integral ya nosotros la hicimos ahora mismo, toda esta integral ya la hicimos y nos dio un valor de 8 unidades. Entonces sería 1 sobre 7 menos 1 daría 6, es decir, un sexto por esto que nos dio 8. 8 por un sexto daría 8 sextos y simplificado tendríamos 4 tercios. Es decir que el valor medio de esta función en ese intervalo es de 4 tercios. Bien, ahora vamos a pasar a un problema en donde también apliquemos algo del teorema del valor medio, problema relacionado con física. Por aquí lo tenemos, vamos a resolverlo enseguida. Entonces dice, la fuerza en newtons de un cilindro hidráulico en una presa es proporcional al cuadrado de la secante de x. Al cuadrado de la secante de x.
cuando una magnitud es proporcional a otra, matemáticamente la escribimos así. Como aquí dice que la fuerza es proporcional, voy a escribir así. F es proporcional aquí al cuadrado de la secante. Entonces voy a escribir la secante aquí al cuadrado. Y para decir que es proporcional es que existe alguna constante C multiplicada por la otra magnitud para que me dé aquí la fuerza. Entonces, esta sería la expresión que me está diciendo que fuerza y secante cuadrado son directamente proporcional. Aquí tengo ya planteada una expresión. Luego dice, siendo X la distancia en metros que el cilindro se extiende en su ciclo. X es una distancia en metros y F dice que es la fuerza en newtons. Bien. Luego dice, el dominio de F es de 0 a pi tercios. Entonces ese es como el intervalo ya que me estaba mostrando para trabajar de 0 a pi tercios. Y F de 0 igual 500. Son unos datos iniciales que en algún momento los vamos a utilizar. Luego dice en la parte A, me dice, exprese F como una función de X. Digamos aquí está F ya en función de X. Pero aquí dice C, no puedo dejarlo como C, sino que tengo que hallar ese valor de esa constante. Pero aquí tengo una clave porque me dicen que F de 0, o sea, es decir, la función cuando X vale 0 da 500. Entonces yo puedo aprovechar este hecho para hallar el valor de C. Y escribo F de 0, que significa reemplazar, sería C por reemplazar la X por 0, C por secante al cuadrado de 0, y eso es igual a ¿qué? A 500. Porque F de 0 es reemplazar X por 0 y F de 0 vale 500. Por lo tanto, esto es igual a esto. Recuerden que para calcular secante, si no tenemos calculadora, secante, la inversa, la recíproca, pues, viene siendo 1 sobre coseno. Entonces, secante de 0 es 1 sobre coseno de 0, pero coseno de 0 es 1 y 1 sobre 1 da 1 y a la 2 da 1. Por lo tanto, esto sería 1. Vamos a borrar aquí y sería constante por 1 me da 500. Es decir, que hallamos la constante y vale 500. C por 1, 500, digamos, mandamos el 1 a dividir y constante vale 500. Por lo tanto, para dar respuesta a esta parte A, la función en variable X sería 500, porque ya hallamos la constante esta que estaba aquí, la reemplazo por el 500 por la secante al cuadrado de X. Y esta sería nuestra parte A del problema. Y la parte B dice lo siguiente, calcular la fuerza media ejercida por la presa. La fuerza media, entonces, en otras palabras, el valor medio de la función fuerza. ¿Cuál es la función fuerza? Esta que tenemos ahí. ¿Y el valor medio a dónde? En este intervalo del cual estábamos trabajando. Entonces, voy a escribirlo así como fuerza media es igual, recuerden la fórmula que es 1 sobre B menos A, el valor medio de A hasta B de F de X. Simplemente vamos a reemplazar 1 sobre B menos A. Recuerden que en este caso B es pi tercio, ya es y ya es 0. Entonces queda 1 sobre pi tercio por la integral de 0 a pi tercio de F de X, que viene siendo esta función. Viene siendo 500 por la secante al cuadrado de X. Y vamos a hacer esta integral. Antes de hacer esta integral vemos que 1 sobre pi sobre 3 es lo mismo que 3 sobre pi. Y el 500 lo puedo sacar. Vamos a sacarlo enseguida. 500 por 3 da 1500. Y solamente es la integral de secante cuadrado. Pero la integral de secante cuadrado es tangente, porque la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, aquí escribiría tangente de X evaluada de 0 hasta pi tercios. Entonces tendría 1500 sobre pi por la tangente. Primero reemplazo tangente de 0, de pi tercio, perdón, el límite superior primero. Tangente de pi tercio. Pero la tangente de pi tercio es raíz de 3. Entonces voy a reemplazarla aquí mismo y escribirla aquí, raíz de 3. Y después me toca reemplazar la X por 0. Pero tangente de 0 da 0, así que todo esto se anularía
y solamente queda esto, 1500 por raíz de 3 entre pi, entre el valor de pi. Y al hacer los cálculos, llevar esto a un valor aproximado, porque a un valor, sabemos que pi es un valor irracional y, todo, y el raíz de 3 también, todo esto me da un número infinito decimal, pero aproximadamente eso da 827. Y como estamos hablando de la fuerza media de la fuerza y me dicen que la fuerza es newtons, entonces yo digo 827 newtons. Y este sería el resultado definitivo para este ejercicio de valor medio. Bien, entonces espero que hayan entendido todo y nos vemos en el próximo video.